buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora en la que nos escuchen. Nos acompañan, como siempre, Kevin, Canep, Carlos, su servidor Camilo. El día de hoy vamos a tratar el tema de diferencias entre astronomía y astrología. Y en esta ocasión, Kevin va a abrir el tema. Así que vamos a hacer la palabra. Las dos normalmente son confundidas o incluso han sido vistas como miembros fácilmente intercambiables, pero la verdad es que sí tienen un origen en común. La astronomía viene siendo la observación de las estrellas y de los cuerpos cósmicos, mientras que la astrología es lo mismo, la observación de todos estos, pero cómo intervienen ellos en nuestra toma de decisiones e incluso en lo que se le conoce como el destino. La astronomía y la astrología se estudiaron como uno solo hasta, si mal no recuerdo, el año 1700. Ahorita no me van a dejar mentir. Camilo, te pregunto, Galileo Galilei fue ya después de la astrología y astronomía siendo tratados como uno mismo. De hecho, sí, porque primero fue Copérnico, fue el principal. Propone el sistema de centralización, que es que la Tierra era el centro universo. Recuerden que fue Galileo que fue silenciado por la iglesia en su momento a retractarse de eso. Porque si bien es cierto que el hombre, que es la mayor creación, hablando en términos teológicos, pues era impensable para la época que la Tierra no fuera el centro de todo, si nosotros somos a su semejanza. De ahí viene una frase, la más famosa de Galileo, que es "Eppur si muove", sin embargo se mueve, porque dentro de las reflexiones de Galileo en su paper, que de hecho fue de los primeros, no es tema de ahora, pero de ahí vienen los masones, los Illuminati, se va creciendo con Galileo, es el que lleva la bandera de la revelación científica en Europa. Lo que quiero decir que aparte de decir que no era el centro del universo, también mencionaba del movimiento de rotación de la Tierra, lo cual era impensable para la época porque, bueno, es que yo no me estoy moviendo, ¿cómo me dices que la Tierra gira? Si yo estoy estable, si no estoy flotando. Y bueno, él, para salvar su cabeza, reniega de su postura en la época, y de hecho algo bien curioso es que está enterrado dentro de la iglesia del Domo de Florencia, al igual que Dante Alighieri. Dante Alighieri fue quien escribe la Divina Comedia y también fue perseguido por la iglesia en vida. Su obra fue prohibida de profana. ¿Qué pasa? Muere Dante, ya no hay quien pelee las regalías, ahora la iglesia lo promueve y toma las regalías, y como señal de supremacía lo entierran dentro de la iglesia que lo persiguió hasta la muerte. ¿Qué fue lo que pasa con Galileo? Eso es un mensaje, no es una declaración política, y no vamos a hablar de eso ahora. Seguimos con el tema, claro. Kevin. Fueron estos científicos los que, porque incluso Tycho Brahe decía, mientras estaba en su búsqueda de la verdad, él dijo, ok, la luna gira en torno a la Tierra, y eso le salió bien, pero él pensaba que el Sol era el que también giraba alrededor de la Tierra. Pero la astrología se le conoció en algún punto de la historia como una pseudociencia, ya no apoyada por la comunidad científica. Y esto es en punto personal de vista. Con justa razón, la astrología, al ser estudiada, no contaba con muchos requisitos para ser considerada una ciencia. Había muchas cosas que uno no podía comprobar, había muchísimas cosas que estaban completamente abiertas a la interpretación e incluso al placebo. Esto no es para decir o demeritar de ninguna manera la astrología, porque los beneficios que ha traído a la sociedad en general han sido pues bastantes y se van a discutir a lo largo del programa del día de hoy. Alan Watts utiliza una frase, un término que me gusta mucho, que son regularidades observables. Considera que la mayoría de las leyes que nosotros damos por sentadas como verídicas son solamente regularidades observables que están sujetas al cambio. Si en algún punto algo llega digamos a afectar la fábrica de la realidad misma, yéndonos a lo metafísico, ciertas reglas que nosotros dábamos como sentadas podrían cambiar, pero este es más allá del punto, lo vamos a ver más a lo largo. Lo importante de ese comentario era la astronomía siendo la parte científica de lo sentimental que viene siendo la astrología, en mi punto de vista. Es la parte de lo que se ha podido observar, es la parte de lo que se ha podido entender a términos humanos. Poniendo en la mesa, caballeros, ya a la fecha la astrología aún se denota como una pseudociencia, pero, licenciado, en la psicología, incluso el psicoanálisis no está totalmente reconocido porque no sigue el método científico al pie de la letra. El psicoanálisis. El psicoanálisis. Y aún así hay muchas personas que de manera profesional lo usan. Exacto. ¿Cómo podemos tratar eso? Como pseudociencia. O sea, realmente sí. Tanto el psicoanálisis, viéndolo así como lo comentas tú, y lo que es la astrología, en muchas ocasiones termina siendo una cuestión de fe hasta cierto punto, porque no hay un método medible, vaya, y es lo que busca la ciencia, lo que busca la astronomía, algo medible, algo cuantificable.
La astronomía sí se basa en el método científico porque es mediciones y es hechos como cualquier otra ciencia. Exacto. Incluso la psicología moderna sí es considerada dentro del método científico. ¿Por qué? Porque hace estimaciones, hace experimentos y hace registros. El psicoanálisis a la fecha no sigue mucho este término de... Oye, Camilo, ¿sería el psicoanálisis sería como el esoterismo de la astrología? No, de la psicología. De la psicología, ándale. En la astrología es el esoterismo de la astronomía y el psicoanálisis de... Correcto, Alex, era el comentario. Si fueran los similares. Es una analogía. Tanto en el psicoanálisis, me ha tocado personas que son especialistas en psicoanálisis y son ese tipo de personas muy fanáticos al psicoanálisis, al igual que los astrólogos que son muy fanáticos a la astrología. Y yo no digo está mal, o sea, realmente cada quien tiene su punto de vista, cada quien da su opinión, cada quien cree lo que quiera creer. Es solo que si tú no te abres a ver más horizontes, muchas veces te vas a quedar atascado o te vas a quedar en ese hoyo en el que tú mismo quieres estar. Para que quede un poquito más claro, el método científico dice que no te fíes de tus sentidos. ¿Qué es lo que pasa con la astronomía? Es que yo estoy aquí parado y yo no veo que las cosas se mueven. ¿Por qué? Porque mi vista, mi tacto, mi olfato, mi gusto me dice que no me estoy moviendo. Sin embargo, la Tierra se mueve. Entonces tienes que dudar de tus sentidos. Respecto a tu comentario, me gusta verlo como las muñequitas rusas. ¿Sí se acuerdan de esas que tienen? Matryoshka. Que está una más chiquita. Una más grande que otra. Y van siendo más chiquitas mientras más la quites. Pequeñas. Siento que como especies hemos estado en un constante como matryoshka. Una matryoshka. Bueno, una matryoshkanización en el sentido de que primero nos basábamos en lo que veíamos inmediatamente. Luego nos basábamos en lo que veíamos y experimentábamos en nuestros sentidos. Luego nos basábamos en un método científico. Eso es el método científico, desglosar. De todo. seguir desglosando, Hay mucha plática sobre cómo, creo que fue, desmiéntanme si estoy en lo incorrecto, creo que fue Einstein que dijo que había un punto en el que la ciencia y la religión se combinaban. Siento que la astrología es la manera en la que nosotros nos entendíamos a nosotros mismos, y de hecho si ustedes se van a test que tampoco están aprobados por el método científico, debo aclarar, pero como el de Myers-Briggs, es ese test con el que mucha gente estudiada se basa, toma de referencias a la astrología, de los astros influyendo en nuestra personalidad y nuestra forma de ser. Está como la luna, se dice el de la luna. La luna tiene un efecto, pues, o sea, ya tenemos dos astros en nuestro alcance y vemos sus efectos tangiblemente, ¿no? Vemos el sol creando las estaciones y la luna creando la marea y las olas y todo eso, ¿no? La pregunta es ¿cómo pretendríamos que todos los demás astros que habitan el mismo espacio que nosotros no nos afectarían de la misma manera? Digamos que la luna nos afecte por cercanía, porque nosotros mismos somos 70% o estamos compuestos de 70% agua, ¿no? De alguna manera influenciable, sí. Entonces, respecto a lo de la ciencia convergiendo con la religión en algún punto, me gustaría pensar que esas maneras en las que nosotros queríamos entender nuestros sentimientos y todo lo que pasaba de una manera metafísica, lo quisimos traer a una ciencia, y eso que ahora se le conoce como una pseudociencia dio espacio, dio camino para la astronomía, ¿no? Yo veo la astrología como ese primer punto, ese primer paso emocional no medible que se intentó traducir digamos, al método científico en un momento en el que no se tenía noción de algo como tal, y que simplemente se fue expandiendo hasta que ciertas cosas se pudieron comprobar y ciertas cosas no. Entonces las que no se podían comprobar se le atribuían a la que ahora es una pseudociencia, y las que sí se podían comprobar se les atribuían a la que sí es una ciencia. Yo recuerdo de niño, cuando en ocasiones iba al centro de ciencias, si bien no me nació una pasión, me nació un interés muy grande por lo que es la astronomía. Había un lugar que le llamaban el planetario. Era una manera de, si bien tenemos cielo en la ciudad, no sé si alguien ha visitado en alguna ocasión algún rancho en donde no hay luz y observas el cielo y es muy diferente al de la ciudad, totalmente. Ahí había un planetario en donde pues podíamos ver lo que son las constelaciones. Yo, por ejemplo, yo soy Libra, mi signo es... Keto. Okay. Nací en octubre. Bueno, quería comentarles, caballeros, entre la astronomía y la astrología, una de las tantas diferencias que hay es una manera de enriquecerse. Y yo veo en la astrología, que se deriva ahí el esoterismo, veo que hay de repente manera de muchas personas que te venden información, por así decírtelo, de tu pasado, de tu presente, de tu futuro, y todo mediante cartas. Y bueno, toman en cuenta tu signo zodiacal, tu fecha de nacimiento y varias cosas. Yo lo que sé de astrología
astrología es por los caballeros del zodiaco, ¿no? Quiero aclarar. ¿Quién no la ha Sí lo vi. Algo muy rescatable que comenta Kevin es cómo una pseudociencia o creencia o práctica esotérica, incluso llamada magia en otro tiempo, evoluciona a una ciencia moderna. ¿Qué es lo que pasó con la alquimia? La actual química, y sigue en disputa, nos va aquí nuestro compañero psicólogo, toda la psicología transpersonal. Sigue siendo mucha en duda, ¿no? Tal vez no hemos logrado ese desarrollo tecnológico para esas mediciones. ¿Mencionabas algo de un test, Kevin? Ajá, Myers-Briggs Personality. Sí, hay una cuestión que en estadística se llama cherry picking. El cherry picking es tomar los datos que a ti te benefician en tu estudio. Quiero decir que, bueno, otros teóricos no lo toman bien, que han podido señalar ese tipo de cuestionarios o de test con esa práctica que le dicen cucharear en los datos. Así que ahí hay un sesgo muy grande hablando estrictamente matemáticamente hablando. Pues tú puedes reportar los datos que a ti te conviene reportar, y eso se hace en la investigación, sin decir nombres, ¿no? Ni proyectos. La supuesta creencia de que los astros y el cosmos influyen en las personas es el hecho de que una cuestión como arriba es abajo y como adentro es afuera. Eso significa que lo que tenemos en el universo influye en nosotros, y lo que nosotros tenemos dentro es lo que va a salir al exterior. Realmente, si tú comparas una fotografía del cerebro, de las células cerebrales, y lo pones con una fotografía del cosmos, o sea, y los pones en blanco y negro, realmente se ven iguales. Después de la cita de Caifanes que nos da Carlos, afuera tú no existes. Bien, efectivamente, como lo menciona, si bien es cierto que el universo estaba contenido a sí mismo en un todo, en un principio, y desde que comienza el tiempo cero y se da el Big Bang según la teoría, quiere decir que todos venimos del mismo origen, del mismo componente, y sí sería lógico pensar la influencia mutua en el universo. De ahí nace la frase: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, ley de la termodinámica. Bueno, a lo que iba es que cuando se hicieron estas estimaciones de las constelaciones y su posición, esa posición ya no es vigente. Ya no está. Porque el universo desde un principio sigue en expansión a velocidad de la luz. Si hace tiempo, a una distancia, la constelación X estaba en una posición, el día de hoy ya no está. Además de que esas mediciones fueron hace muchísimos siglos. Yo no quiero desmentir la influencia de los astros tal vez dentro de los seres humanos, aunque me parece algo egoísta, algo vanidoso, algo narcisista ese pensamiento, nos va a decir ahorita el psicólogo experto, pero podemos decir, bueno, estas estimaciones eran válidas hace 600 siglos que se hicieron, pero el día de hoy esa colocación ya no está ahí. Y el universo sigue en expansión. Tendrías que hacer una ecuación que te diera esa diferencia, hablando en términos matemáticos. ¿Cómo sabes tú que el hecho de que a ti te digan, ay, es que tú naciste en tal mes, eres Libra, o eres Escorpio, o eres Leo? Y no, que no quiero ser Piscis, por cierto. Nadie quiere ser Piscis. Y que de repente lo que te digan coincide contigo. Son buena onda. Y que te dicen cosas que dices, es que yo así soy, es que realmente yo soy esa persona. Bueno, psicológicamente, ¿qué tal si tú no te estás queriendo parecer a ese tipo de persona? No me acuerdo cómo se llamaba, un estudio. Eso se llama memoria selectiva. Te dicen muchas cosas y te quedas con lo que a ti te gusta o lo que a ti te conviene. Sí, ándale, fue un científico que se llamaba, bueno, no sé qué, Forer, que hizo eso. Sí, cierto. Le dijo a las personas cosas muy relativas, agradables, y ellas tomaban lo que les gustaba. O se quedaban con eso que les atraía, que creían que era parte de ellos. Y si les decías 10 cosas malas, pero una buena de ese signo zodiacal, ellas se quedaban con una buena y yo soy eso. Pausa. No, sí, yo soy así. Es que es interesante ese test. Fue un profesor que les dio una prueba de personalidad a sus alumnos y la llenaban, ¿no? Cada quien llenaba con lo que se identificaba. Ellos entregaban la prueba y ¿qué crees que hizo el profe? Las tiró a la basura todas. Y a todos les dio la misma hoja, haciéndoles creer que estaba personalizada. Y todos estuvieron contentos con lo que les habían dado, porque toda la información realmente era ambigua. Exacto, ambigua era es como, la palabra. Eres una persona muy alegre, pero a veces te sientes triste. Sí.
es ambiguo. Entonces eres un ser humano, en pocas palabras te dice. Respiras. Sí. Respiras, pero a veces te dan taquicardias. Tomas agua. Tomas vas al agua. baño. Pero se vas me al hace que baño. ya están confundiendo los horóscopos con, o sea, porque eso que dicen de ser los horóscopos, pero tú termina el comentario. No, sí es correcto. Continúa. Bueno, lo de los horóscopos es más eso de, pues con lo que la gente asocia Algo la muy astrología, relativo. pues porque la astrología en sí, a lo que tengo entendido, también implica las matemáticas. Yo no soy alguien técnico como para poder explicarlas en el momento. Si ustedes quieren saber, pueden buscarlas, que cuenta con sus Trigonometría, puede ser. no me acuerdo cómo Es que se son llamaba. cálculos, pero Ajá, pero basados eran en unos qué. cálculos matemáticos de la neta, yo no les puedo explicar el cómo, pues, porque yo no soy un técnico, pero en cuanto a lo de las interpretaciones, a mí me gusta ver a la astrología no tanto como la ciencia, no tanto comparándola con su contraparte, digámoslo así, de que es la astronomía, porque no me gusta ver a la astrología como algo tan grandioso, que digamos que lo es y en algún punto lo interprete, pero ahorita estoy en el proceso en el que me gusta interpretarlo más, digámoslo psicológicamente, porque me gusta pensar en las implicaciones psicológicas de la astrología y de los caracteres que se tiene como, digámosle, como un signo, o como un ascendente, o como un lo que sea, como un lunes, lo que sea. A mí me gusta por lo del placebo. La comunidad científica le hace muchísimo el fuchi al placebo, pero se les olvida que habla también de la grandiosidad y de la capacidad magnífica que tiene la mente de uno propio. O sea, el placebo, fuera de ser algo repudiable, siento que deberíamos de verlo desde la manera de, ok, la mente es tan fuerte como para poder hacer esto. Me estás diciendo que la astrología es como un libro de Paulo Coelho o de Cuauhtémoc Sánchez. ¿Por qué? Porque dices que es placebo. Ay, no. Miren, Okay. eso que mencionaba Carlos y remata Kevin, en psicología se llama efecto Pigmalión, que es lo que pasa cuando tú a una persona le dices cosas sobre su Persona. Sí, sobre su persona, valga la redundancia, y se la cree. Creo que Carlos en Pero un momento... son cosas, como dices tú, cosas muy ambiguas. ¿Qué es lo que Cosas más con vende las que ahorita? cualquier persona se puede identificar. Y de hecho, hasta el propio marketing vende con eso. Hoy le dicen coaching. No es cierto. Iba para allá, hoy No le es dicen cierto, coaching. Scorpio. De ahí nacen los coaching. A ver. De aquí, de los que estamos ahorita, ¿quién trae pantalón de mezclilla? O sea, nomás traemos pantalón de mezclilla 2. Ajá. El pantalón de mezclilla era la cosa más barata ¿Y cómo lo en los años demuestras? 50. Pues era lo que usaban los Eran los que esclavos. usaban los esclavos, los que hacían trabajos fuertes. Ajá. Y de hecho, esos botones que tenemos aquí a un lado son para que no se descosan, para que duren más. Ajá. Un pantalón de mezclilla es algo muy barato, es una tela muy económica. Ahorita la venden demasiado cara, nomás porque tienen el sello de una empresa, Una marca. una marca. Y ya por eso, o sea, te Ok, están pero ahí- vendiendo una imagen. Ahí nos estamos yendo. Carlos, vivimos véndeme en esta pluma. sociedad ya. Véndeme esta pluma. Apunta mi número. No puedo, no tengo Aquí está pluma. una pluma, mira. Oferta y demanda. Canep, Sí, yo concuerdo con Camilo que si algo recuerdo de astrología y me queda en la mente son los Caballeros del Zodiaco. Ahí la saga de las, si bien desde que inicia te hablan de las constelaciones que viajan ellos a Grecia, siendo acá de Oriente. Llegan a Grecia y ahí mediante una serie de batallas cada caballero va encontrando su constelación, por así decirlo, su armadura, y ya al momento de llegar a lo que le llaman las 12 casas, que son los caballeros dorados, ahí nos damos ya cuenta de los signos más emblemáticos, que son 12, pero constelaciones hay muchísimas y ahí no sé, los Y caballeros... se siguen descubriendo. no, nótese que los caballeros utilizaron las constelaciones occidentales. Correcto. Porque hay una astrología oriental Ah, sí. y no se ponen de acuerdo, ¿eh? Oye, pero es el mismo cielo aquí en China. Ujú. ¿Qué podemos decir sobre eso? Querían vender. Y otra cosa, recuerden que también es diferente las estrellas que se ven en el hemisferio norte en el hemisferio sur. Es que a mí también me gusta pensar que la necesidad del hombre por la universalidad nos ha cegado a la posibilidad de aprender otras cosas, porque tenemos una necesidad de que todo sea universal, todo sea propio, que cerramos la puerta a lo subjetivo, a lo no convencional, vaya. Y de esa manera a mí me gusta pensar, les digo, volviendo al tema psicológico de la astrología, que es como, imagínense que a ustedes se les rompió la pared y tiene una grieta enorme en el medio. Entonces, claro que, o sea, le vamos a poner una mezcla de cosas muy universales para que entre a la grieta, la repare y quede
en nivel y completamente normal la pared. Bueno, no soy arquitecto, no sé si queda normal para la pared. Oye, pero habla de la cuarta pared. Visualmente sí. De la cuarta pared. Entonces a mí me gusta pensar que la astrología cumple este propósito psicológico, la necesidad que tenemos como especies, digámosle un inconsciente colectivo, digámosle, de una necesidad de querer entendernos, así como tenemos una necesidad, digámosle, por contar historias. Tenemos una necesidad de tener un viaje del héroe. De reconocimiento. El primer capítulo del podcast, ahí véanlo si quieren saber más del viaje del héroe. Pero todos tenemos esa necesidad desde el principio, es ancestral, es parte de nuestra especie, así como ciertos osos usan árboles para rascarse la espalda solo por instinto. Nosotros tenemos tal vez ese instinto porque es parte de nuestro self-awareness, de estar conscientes del regalo que se nos dio a nosotros como especies. Entonces, aunque sí, digamos que la astrología del occidente no concuerda con la del occidente, siento que a mi punto de vista, como yo le he encontrado sentido a la astrología, es que difieren de la manera suficiente porque cada una está hablando para la necesidad de la gente por la que ve. Así como los tigres de Asia no son iguales a los tigres de otra parte de Asia. O sea, los del norte no son iguales que los tigres del sur. Exacto. Exacto. Ni los tucanes. Porque están adaptados para distintas tierras, para distintos medios, para distintos ambientes. Siento yo que psicológicamente, a un nivel psicológico pasa lo mismo, pasa algo similar. El que no combinen no quiere decir que el concepto de astrología como tal es una farsa. Simplemente tal vez no requiere esa universalidad de lo comprobable que requiere el método científico. Es que no es una farsa y por eso mismo no es una ciencia. Uh-huh. Porque aun cuando las teorías en el mundo científico, el origen de una hipótesis por la cultura pueden hacer de diferente idea, al final tiene que converger. Claro. Canep. Voy a mencionar a lo que es México. México, los antiguos prehispánicos, mayas, toltecas, creo que el término correcto es astrónomos, aun cuando ellos tenían muchos dioses. Creo que lo correcto es astrónomo porque ellos sabían la posición correcta del sol. Claro. De hecho, hay construcciones que ellos han hecho en donde a ciertas horas del día entra la luz por ciertos lugares y rebota. Y son cosas que son muy impresionantes para mencionar. No sé si de alguna manera aquí alguien pudiera responder una duda que tengo. Primero nace la astrología y de ahí nace la religión, o cómo pudiéramos ver ese tema No sé si de ahí, pero según yo, en cuanto a vejez, en cuanto a edad, tiene más tiempo la astrología que cualquier religión que se practique moderna en el mundo moderno, hasta donde yo sé. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Fue el huevo, quiero aclarar, ¿no? Pero es una pregunta parecida. Ajá. Sí, fue el huevo. Sí, definitivamente. Sí, a huevo. Pero no es el tema. ¿Quién lo puso? No, o sea. Creo que no es el tema de evolución. Hay que sacar un tema de evolución más adelante, ¿no? Va, como dicen en el Ejido, va junto con pegado. Porque recuerden, ahorita hablando de las religiones de las primeras culturas, que es un próximo tema, recuerden. Por favor, tengo muchas ganas de hablar. Si esto llega a 100,000 likes, lo vamos a hacer posible solo por ustedes, amiguitos. Igual, con la evolución, si quieren ese tema, un like, suscríbanse, comentario. Bueno, ya Camilo. Voy a partir de la idea de que la ciencia y la religión convergen, como decía Einstein, como lo dijimos en ese episodio, que Einstein no era religioso, porque más de uno les tocó ese video que mandaba la tía del niño que él le contestaba. ¿Qué es la oscuridad? Sí, miren, si Einstein hubiera dicho eso, él se crió en una escuela católica. ¿Se imaginan cómo le hubiera ido? Y aparte que él era malísimo en la escuela, era lo peor. Él reprobaba todo, pues no coincide. Tenía con muy la malas época. notas. Sí. Pero bueno, a muchos creyentes teístas utilizan ese tipo de argumentos cuando no tienen ningún sustento real y efectivo, ¿no? Tiene que ver con cuestión de fe. Ahora, ¿cómo relacionan religión con eso? Vámonos con una de las religiones modernas, la judio-cristiana, que es de las más conocidas, de las más practicadas. Ahorita que alguien mencionó sobre la constelación de Piscis, miren, hay algo muy interesante, lo pueden revisar, quien nos escucha. Les mencioné en alguna ocasión que existe lo que se llaman evangelios apócrifos. ¿Qué quiere decir? La Iglesia Católica Romana solo reconoce 4 y ya cada religión, según su postura, pues reconoce diferentes y bueno, que se adapten más a su objetivo, a sus ideas, sin atacar a ningún grupo religioso. Hay algunos pasajes donde después de que Jesucristo iba a retirarse, sus seguidores le preguntan: Señor, ¿qué hacemos con usted? O sea, si usted ya no va a estar, ¿qué sigue? Y él decía: vayan a la casa del hombre con él
jarro de agua. El jarro de agua es Acuario. Sí, corríjanme. sí, Okay. es Acuario. ¿A qué voy? Que cuando existe Jesucristo, ya hablando en términos históricos, no estoy hablando de términos teológicos. En términos históricos, Jesucristo vive bajo la constelación de Piscis, la era de Piscis. Y si a algunos les ha tocado ver en autos en la ciudad el pescado, que tienen el pez y que dice Jesús, es por eso. Yo pensaba que era por el pescado. Entonces, recuerden. Pescadores. la era de Piscis. Ahora, estamos viviendo astrológicamente hablando en la constelación, bajo la constelación de Acuario, si es que los cálculos no fallan después de la expansión del universo. Pero ¿qué voy? Hay algo muy interesante y creo que más de ustedes tienen alguna referencia de esto. Empieza el siglo XXI, 2001, y se da ese boom del New Age, que empieza a haber una sociedad más espiritual, empieza a haber más practicantes de yoga, empieza a haber más practicantes de astrología, empieza a ver las flores de Bach, que cuando me dijeron, dije, esa fuga yo no la conozco. Esa fuga. ¿Sabes? Yo toco como chelista el preludio de Bach, es el número uno, Oye, ¿no? O pero las flores de Bach son de los 70s, ¿eh? Bueno, no, sí, yo no digo que no existieran, como dice Carlos, pero el boom fue ahorita en 2001, para adelante. Todas esas cuestiones teístas, espirituales. Recuerda que la Kabbalah tuvo un boom muy fuerte. Ah, sí. Hay muchos grupos. La Kabbalah no es tema de hoy, investíguenlo. Podemos dar en otro y me dicen. Sí, podcast. y bueno, yo no veo, no sé qué piense Canep con la experiencia. No está mal que el ser humano busque esa espiritualidad, que busque tal vez un estilo de vida más saludable, independientemente de su creencia, porque al final sigue siendo cuestión de fe. Bueno, ahí gracias por la mención, Camilo. Tomando en cuenta el cambio mental, que muchas veces se manifiesta en un cambio físico también, podría decirse que yo cambié mi alimentación hace alrededor de 3 años. Solo con cambiar la alimentación bajé de peso aproximadamente de 18 kilos. Creo que por ahí viene la parte que dicen ellos, que le llaman lo que es, y lo hemos escuchado mucho desde el 2019, incluso antes, que va a haber un cambio de conciencia, en donde las personas van a buscar o van a empezar a buscar, incluso lo han predicho algunos visionarios, que va a haber un cambio de conciencia en el mundo a favor de la humanidad, donde la humanidad va a poder compartirse y florecer y mentalmente crecer hacia todos los lados. Una vez en una entrevista del New York Times allá en Tíbet, que entrevistan al Dalai Lama y le preguntan, el Dalai Lama es el líder del budismo actualmente, es un título, y aclarando que el Buda es un estado de conciencia. Se representa, ya ven, con el hombre gordito, pero representa esa bonanza, esa riqueza. Exacto, es el último nivel que lo menciona en los viajes de Siddhartha. Pueden leer Hermann Hesse, es una anécdota de Siddhartha. Aquí voy, cuando le preguntan, cuando el reportero británico le pregunta a Dalai Lama cuál es la mejor religión, esperaba que le contestara el budismo, porque es de la que él profesa. Y él le dijo, la que te haga mejor persona. Wow. Si alguno de ustedes o alguno de los que nos escucha, como lo menciona Canep, yo cambié mi estilo de vida y vi una mejora personal. Si a ustedes este tipo de prácticas esotéricas los llena de riqueza personal y espiritual, no hay ninguna objeción por no hacerla. Sí, de hecho la religión se basa mucho en la fe, cosa en la que yo nunca he estado en contra. Siempre que me preguntan a mí, mi respuesta es, ten fe en algo, si lo necesitas, y si te hace mejor persona, como lo dicen, adelante. Yo no estoy peleado con ninguna religión, con ninguna persona, siempre que nos haga crecer. Me gustaría que por un momento viéramos los conceptos de religión, ciencia y arte. Pueden juntar a la religión con el arte. Me gustaría pensar que las religiones, como lo que es el arte para la humanidad. En capítulos pasados mencioné que el arte es lo que define una sociedad, porque para mí el arte es el corazón de la sociedad que lo crea. Entonces me gustaría pensar que la religión es eso, solamente que a una escala más grande, a una escala ya más como especie, como humanidad. Es algo como persona, como ser consciente, como ser pensante, como a self-aware being. Una necesidad que otras especies no tienen es la creer en algo. Nosotros, el gran precio que tenemos que pagar por este gran regalo que es la conciencia, siento yo que es esa necesidad de estar creyendo en algo. Por eso muchas veces hay hasta personas de las ramas científicas que están apasionadas a nivel de una persona, digámosle, de alguna religión. El arte, siento yo que es, por ejemplo, es lo que, digamos, que cristaliza
universaliza las emociones humanas de una persona, de un Nietzsche, de lo que quieran. Y la religión siento que es esa cuota que debemos de pagar solamente por el hecho de ser conscientes. Me gustaría a mí poner la astrología en ese mismo término, en el término de son cosas que nos ayudan como persona, porque al creerlas nos creamos un personaje más adecuado a nuestras necesidades, como la información selectiva, le decían ustedes, que era agarrar solamente lo que yo quiero, ok, pero imaginen que subconscientemente todo lo que queremos, todo lo que soñamos con ser, todo eso que no nos sentimos dignos de tener o de alcanzar o de lograr, de la nada un día cambiemos esa perspectiva y digamos, ok, me lo merezco, y al leer mi signo zodiacal digo, ok, de estas 10 cosas, estas 8 me gustan, estas 8 me gustaron, estas me quedan, las otras pues tal vez no, pero el simple hecho de que las estés negando diciendo, ok, pues soy Escorpio, pero no siempre ando toda la vida de negro. Luego me pongo a pensar y digo, ves aquí por ejemplo Carlos es Escorpio y viene de negro y trae su collarcito de Chris Angel o de no sé qué ahí todo negro y emo. No, esa es su religión, disculpen. Ok. El punto es que anda bien edgy como todo un Escorpio. Aquí me podría ir definiendo a los demás por sus signos zodiacales, pero no lo voy a hacer. El punto es que me gusta verlo como de la manera en la que un actor ve un guión y dice, estos son los rasgos de personalidad que yo debo tener para interpretar a este personaje que se me está dando, solamente que el director de este guión eres tú eres el que va agarrando cada aspecto de lo que te gusta, de lo que estás leyendo. El hecho de que te den un signo se me hace que ayuda a que se sienta más, pues como más personalizado, vaya, porque sí pueden llegar a ser términos, digámosle, muy vagos, pero inconscientemente, pues, ¿quién era el que decía, el existencialista que decía que siempre puedes hacer algo sonar absurdo mientras lo regreses a sus componentes más básicos? Era uno francés que se sentaba y... Descartes. Sí, que decía que todo puede ser absurdo, o sea, uy, qué chilo eres, poniendo un pedazo de metal en un pedazo de piel de alguien, no sé, alguien inyectándole una vacuna a alguien, o sea, cosas que puedes hacer que algo suene muy absurdo si así lo deseas, pues. Yo creo que Kevin nos quiere apoyar diciéndonos que hubo un capítulo aquí que se llamó Seducción Subliminal. Creo que la astrología abarca completamente muy bien ese tema y nos vende como en ese episodio cómo nosotros vamos formándonos una percepción de nosotros mismos, como en muchas formas la astrología de alguna manera lo hace. Siempre he dicho yo que al ser seres humanos y al tener características, los signos, de repente, aún tú cuando sabes que naciste en cierta fecha, va a haber cosas que van a coincidir con tu personalidad o con tu forma de ser. Entonces, Kevin, dices que tenemos este castigo de la razón y de la fe por ser hijos de Lilith. Ajá, eso me estás diciendo. Yo creo que sí. Pero miren, lo que Kevin quiso decir. Ese fanatismo no solo en la religión, existe en los equipos de deportes, existe en el fútbol, existe en los de partidos políticos. Marvel versus DC. De diferentes sagas cinematográficas, sigues viendo ese fanatismo. No es tema nuevo que el concepto teísta de un dios, de una deidad, de algo más grande, siempre ha existido con el objetivo de apaciguar a las masas, pero no hablo de sumisión, hablo de un descanso emocional, de despreocupar. El hecho de como un individuo insignificante en el universo, tratar de darle la responsabilidad de mi existencia a otra entidad me ayuda a aligerar mi carga como ser humano, como ser pensante. Esto también va a caer siempre en la interpretación. Como lo ha mencionado Kate muchas veces, las cartas del tarot tienen que ver con interpretación. Claro. Pueden irse a cualquier lugar a leerse las cartas y nunca se las van a, abro comillas, leer iguales, porque la interpretación o el juego ahí es pues cómo te arma la historia quien te está leyendo las cartas, ¿no? Y esa persona te lo va a interpretar en función de los conocimientos de ella, que la gente le llama destino, lo que realmente es el subconsciente. Lo que no haces consciente. Exacto. ¿Cómo podemos estirar ese tema? El ser humano siempre va a buscar de dónde viene, qué es lo que tiene que hacer y qué pasa cuando se va. Y siempre que encuentre una forma de algo que le aporte un poco de conocimiento a estas tres interrogantes, él la va a tomar como a favor, como la cuestión de la astrología, si ustedes quieren magia, religión, ciencia. Siempre que el ser humano encuentre algo con lo que se sienta cómodo y que le pueda explicar
algo de lo que tiene que hacer, a dónde va o lo que existió antes, porque el ser humano siempre anda buscando, siempre está buscando esas interrogantes de qué es, qué fue y qué pasará. Gracias a la astronomía sabemos que la Tierra es redonda. Oye, los terraplanistas pueden sentirse ofendidos. Correcto, es que eso voy. Y los Ah, reptilianos. ¿Quién dice que es redonda? Primero que nada. Correcto, es correcta la pregunta. A eso va De hecho, creo que no es ni redondo, es como medio baladita. Ah, sí. Es que él ya subió y lo vio de arriba. Ya ¿no? me elevé y me iré Nos desde está allá. hablando desde la luna ahorita, Carlos, es lo que no saben. Soy un lunático. Entonces, esa pregunta hoy en día creo que está retomando con fuerza la Tierra plana, aún en el siglo XXI. He visto bastantes posts que comparten. Creo que nace por unos escritos apócrifos del evangelista Enoc, Wow. en el que sube a los cielos con, entre comillas, ángeles, y ellos le muestran que la tierra es plana y que más arriba del cielo hay agua. Es lo que dicen los escritos Valhalla, apócrifos. Es algo así. Wow. Bueno, al menos es lo que Los dicen los nueve- escritos. los nueve Como el tierras. templo de Poseidón. Una cosa así medio rara. Dante Alighieri también lo dijo, ¿eh? ¿Sí? Algo así de la posición del cielo. Pues Dante fue el que dio la idea del infierno moderno, así que lo voy a creer con el cielo también. Hay una objeción. De hecho, eso es una historia griega de Orfeo, que es la misma historia que Dante Alighieri. Búsquenla y creo que es la primera ópera de la historia, que es igual, así como los de Sinaloa, ¿no? Que no piden, arrebatan. Le quitan a Orfeo a su esposa Morrita. y él viaja a los confines del Averno para recuperarla, ¿no? Es la misma historia de Dante. Como Hércules. Bueno, ya existía Bueno, antes la película. Ajá, ya existía antes de tiempo. Y bueno, eso que menciona Canev de los terraplanistas y los reptilianos y lo que sea, es la disputa del agnosticismo. ¿Por qué? Bueno, tú me puedes demostrar la existencia de Dios. Ujú. No, pues que no puedo. Pero entonces puedes demostrarme la no existencia de Dios. No, pues tampoco puedo. Ajá. Ahora, Kevin, ¿tú puedes demostrarme la influencia de los astros sobre las Claro. personas? Claro que no. Pero ¿puedes demostrarme la no influencia de ellos? Tampoco. Ahí lo dejamos sobre la mesa. Ya es una reflexión personal. Claro. Creo que se valida en cualquier otra cosa que se cuestione, ¿no? Lo de la Sí, tierra sí. plana, puedes demostrarme que sí, puedes demostrarme que no, pero tú, Carlos, puedes demostrármelo, tú, Cané, puedes demostrármelo. ¿Sí me explico? Siento que el ser seres subjetivos en un mundo objetivo es lo que nos crea tanto problema. Porque somos subjetivos, pero queremos todo verlo de una manera objetiva. Pero existe la objetividad. Yo me acuerdo, les voy a contar la historia. Es que- Yo soy una persona vanidosa, entonces yo hubo un tiempo en el que no tenía el cuerpo como lo tengo ahorita. Estaba en el proceso de perder un peso, digámosle así, y yo me tomaba fotos y me veía y decía, wow, estoy seguro que ya estoy de lo mejor que voy a estar en toda mi vida. Pero luego meses después me di cuenta que tenía mejor cuerpo. ¿A qué voy con esto? La ciencia también, como yo, vio un gordo y dijo, ok, esto es fact. Pero de la nada llegó otra versión de ese gordo y dijo, guay, no, digo gordo como si fuera algo feo, no lo es. Regresando después de la descripción, Sí, de cómo era el nacimiento de Majin Buu, que empieza gordo y termina siendo Bueno, delgado. el punto es que la verdad es verdad hasta que se llega a otra verdad, es lo que pienso yo. Entonces, claro que la búsqueda por la misma es interminable y es lo admirable del método científico, el seguir constantemente en ese camino a, ok, pero nuestra verdad objetiva, ¿de verdad será tan objetiva como creemos? ¿O qué tanto tiempo seguirá siendo objetiva? Porque, como te digo, un científico que en su punto era un astrónomo respetado, le salió bien que la luna giraba alrededor de la Tierra, pero creyó Oye, que espera, el quiero Sol aclarar algo. giraba. La luna no gira alrededor de la Tierra. De hecho, lo apunté desde el principio porque ya lo habías ok, a ver, comentado. sí. La luna y la Tierra giran al mismo tiempo en un punto pivote que Ok. está en medio de ellas dos. O sea Ajá. que las dos giran en medio de ese punto. Wow. se llama retroalimentación. Tiene que Ok. ver con el campo gravitacional. Por eso siempre vemos la cara de la luna. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si vas detrás de una camioneta pick-up en la carretera que se está moviendo y tú tienes una pelota? Tú puedes lanzar la pelota y la pelota no se queda contigo, debido a que en la camioneta tiene más masa que tú y la pelota y hay una tracción. ¿Sí me explico? Claro. Eso es un ejemplo que lo pueden ver en cualquier momento. Canet lo mencionó que la gravedad es de lo más misterioso y sí, de hecho Claro. en eso se basan muchas creencias teístas. Como se hacen cálculos a nivel universo, los astrofísicos, ya un campo más alejado de lo que estamos hablando, cuando se hacen cálculos de fuerzas,
hay una fuerza que se desconoce su origen. ¿Qué quiero decir? Hay una cierta liberación de energía por rotación de masas, llámese Tierra, llámese Luna, llámese planeta, pero aún así los cálculos te sigue restando una masa oscura, una masa X, una fuerza, quise Materia decir. oscura. Sí, o fuerza oscura, pero le dan el nombre de oscura por darle misterio, Creo ¿no? que podemos saber un Ha de ser poco Scorpio. el alcance de la gravedad en la película Interestelar, Christopher Nolan, Chef que Kiss. nos dicen que hay unas civilizaciones que se comunican por gravedad. Sí, lo que pasa ahí con Nolan es que hace física la dimensión del tiempo. Hay alerta de spoiler, hasta ahí la vamos a dejar. Hasta ahí. Es alerta de Hasta ahí. spoiler. De hecho, sí quiero aclarar una parte ahí que menciona Canet. Sí tiene muchas cuestiones teóricas muy interesantes y tiene sus desfases. Sí vi que Neil deGrasse Tyson le aplaudió muchísimo. Sí, pero tiene, por ejemplo, si estuviéramos en una nave fuera de un campo gravitacional, llámese la Tierra, no podríamos estar parados caminando por la nave. Por el espacio, ¿no? Sí, y eso pasa en la película. Tal vez lo hacen por una cuestión de guión, que se vea más fluido y lo que sea, pero hay algunos detallitos. Son los menos, pero sí existen. Sí, pues como película se tiene que tomar libertades también por narrativa, pues creo yo. Correcto. Entonces, la gente le llama destino. Ajá, a mí también que hay teístas que se utilizan a la gravedad como de Sí, porque Dios. dicen, hay algo que lo mueve. ¿Qué es ese algo? Ajá, punto en nuestra historia en que creíamos que nuestro espíritu, nuestro Dios, era el aire que sacábamos. Y digamos, no que el aire no influya en cómo nos movemos o cómo nos comportamos. De shout out si ahorita están conscientes de cómo están pensando, yo hice eso. Pero quería, el aire y la manera en la que respiramos, ellos como no tienen manera de explicarlo, decían que era pues el espíritu, ¿no? Que cuando uno se muere, lo último que se escucha de ellos es el último suspiro, ¿no? El último aliento. O tal vez algún pedillo por ahí, pero quién sabe, ¿no? El punto es que es aire lo que se está sacando y se creía que ese era el espíritu. Entonces, cuando se muere, llega ese último suspiro y se va el espíritu, ¿no? Es la muerte también del Esa espíritu. creencia, Kevin, nace por los primeros anatomistas que miraban que había una diferencia de peso después del cuerpo muerto que el cuerpo vivo. Y es donde nace esa creencia. Pero bueno, no, el tema no es rigor mortis hoy, ¿verdad? La astronomía o la astrología nace también porque el hombre se ha guiado desde tiempos inmemoriales, tanto así que en la era de los barcos, de los navíos, en donde barcas españolas pues navegan por todo lo que es los mares y encuentran América, creo que ellos se basaban por unos planos astrológicos. Sí, los vikingos también. Y todas las constelaciones se iban anotando. ¿Tendrán el dato de quién es la primera persona que empezó a construir un mapa de constelaciones? O El nombre no, pero era italiano, que era una persona que jamás salió. Lo ponen en los comentarios si alguien encuentra el nombre. Él jamás salió de Italia, pero hizo los mejores mapas de su época. Que como el pacto que hizo Mick Jagger, ¿no? Los Rolling Stones siguen tocando, son muy famosos. Y dime 5 canciones de Rolling Stones, a ver. 5 canciones. Pero los conoces. ¿A Es quién? el pacto que hizo Mick Jagger. Drama. Yo no creo que sea bueno el decir que no es real la astrología o que la astronomía desmiente a propósito la astrología. Simplemente, como ya comentamos, es bueno que la persona se sienta identificada con algo, porque esto lo va a ayudar a que crea su propia imagen de la persona. Por ejemplo, aquí ya vemos 2 escorpios y ninguno se parece para nada. Soy el superior. Exacto. si siguen así portándose mal, no le voy a prestar las armas. Soy libre. Las katanas. Tú eres libre, tú eres el mediador. Por eso. Correcto. Pues sí, ¿verdad? Tú nomás vas a Chiste ser el astrológico. árbitro. Astrológico para romper la tensión. El ser humano va a ser un poco de lo que la sociedad, de lo que él mismo, de lo que su familia le ha otorgado, de lo que él ha investigado, de lo que él ha leído, de lo que la sociedad le ha inculcado, de lo que su religión le ha dado. Y todo este compendio de información, la persona va a tomar lo que más le guste, lo que más le convenga o lo que le han obligado a que tome. Por ejemplo, en el libro de 1984 las personas toman lo que se les obliga, no lo que ellos quieren. Y en muchas religiones, no quiero dar nombres de cuáles, pero pasa lo mismo. Se le tira mucha tierra al placebo o cosas como tal, pero se nos olvida también que sí, ya hemos comprobado que algo como el placebo existe. ¿Por qué no tomarlo también como que todos nos contamos una narrativa?
todos nos vemos en el espejo y pensamos saber quién es lo que estamos viendo, pensamos en qué es lo que nos hace a nosotros mismos, qué hace nuestra personalidad, con qué cosas podríamos vivir, con qué cosas no, etcétera. Cada quien se conoce, pero ¿qué pasa con la narrativa? Imagínense esto, no sé, es la tercera vez que suben por algo a su cuarto y que se les olvida, y cuando están llegando y dicen, sí, me estoy acordando, y en cuanto entran al cuarto se les olvida otra vez. La reacción que tengan puede diferir entre persona y persona. O sea, para una persona puede ser, chinteos, ¿qué era? Bueno, ni modo, muy abajo. Para otra persona es, ay, qué inserte insulto soy. Voy a mandar un saludo a mi hermana y a Yadira, que soy de las personas que te dicen algo y al segundo siguiente se me olvida. Entonces el punto es que cada quien reacciona de distintas maneras a distintas cosas. Todo depende, siento yo, de la narrativa. Porque así como dice, who watches the watchman? Nosotros tenemos lo que vemos, lo que pensamos, pero también tenemos algo o alguien que monitorea lo que pensamos. ¿Sí me explico? O sea, cuando nosotros tenemos un pensamiento malo, hay algo que nos dice que es malo. ¿Sí me explico? O cuando ¿conciencia? O algo bueno. Yo le decía mente supraconsciente. Entonces son términos que se le han dado a lo largo de la historia, pero imagínense que podemos acceder a eso y cambiar la narrativa que nos tenemos, digamos, mediante meditación. Simplemente captar que somos, no, fuera de ser, vuelvo con Descartes, que decía que, hablando del ejemplo del café, él vio que muy apasionadamente un mesero estaba cumpliendo su rol de mesero, estaba apasionadamente sirviendo las tazas, retirando los platos, disculpándose muy en su papel. Y a Descartes se le hizo muy triste ver que esa persona había olvidado que antes de ser un trabajador era un humano. ¿Sí me explico? Entonces nosotros, por ejemplo, Canev, antes de ser un papá, eres humano. Antes de ser un hijo, eres humano. Antes de ser Camilo, maestro. Antes de ser estudiante, eres humano. Carlos, antes de ser casado con Z, eres humano. Antes de ser estudiante, antes de ser trabajador, eres humano. La narrativa, lo que pasa es que ahora tenemos la ventaja o tal vez desventaja de que estamos todos bajo la misma o aparentemente misma narrativa. Todos estamos operando bajo el mismo sistema, bajo las mismas leyes, bajo las mismas reglas. Imaginen que tenemos eso, pero a un nivel psicológico ya ancestral mediante la astrología, que si nos creamos nuestro propio personaje con el que convivimos día con día, porque pues, nuestra mente es la única que vamos a escuchar siempre. Las demás personas las podemos ignorar, pero las ignoramos escuchando nuestra mente. ¿Sí me explico? Entonces esa fuerza que nos permite que el placebo exista o que sea un concepto relevante, esa misma fuerza, esa misma energía puede ser utilizada para las creencias estas, que claro que no puede ser comprobado porque son cosas internas, son cosas personales, son cosas subconscientes, digámosle. No pueden ser o no han encontrado la manera de hacerlo, de traducir correctamente o apropiadamente desde lo subconsciente hacia lo físico, hacia lo interpretable, hacia lo comprobable. No ha habido esa repetición de factores como para la universalidad. Pero esa misma universalidad, creo que es Lovecraft el que decía, y es con lo que voy a acabar mi aporte: once you label me, you neglect me. En cuanto me pones un título, me niegas, porque cuando le ponemos un título a algo o a alguien, cerramos interposibilidad para otras interpretaciones de ese alguien. Pero también me gusta pensar que podemos utilizarlo a nuestra ventaja. Si nosotros nos vamos definiendo como algo que nos gusta ser, decía también Leonardo da Vinci, no te presentes como eres, preséntate como te gustaría ser. Te vas a convertir en ese alguien. Y luego lo dijo Leonardo DiCaprio en The Wall Street. ¿En serio? Yo no me acuerdo. Para terminar en mi aporte también, caballeros, quiero dejar una reflexión sobre el placebo. El placebo en la psicología, en la antropología, llega a veces a tomarse como una limitación y como una invitación al conformismo. Es no salir de una zona de confort. Y es bien sabido, científicamente hablando, que a toda tensión hay un crecimiento. Cuando háblese de un cuerpo físico o de una materia o de un ser humano, bajo presión es cuando crecemos. Va como quien dice, contra adversidad. Es cuando se crece como persona o como individuo. Que mencionamos hace unos momentos la Kabbalah, este movimiento espiritual que es un complemento espiritual, aunque sí hay algunas corrientes más religiosas, más ortodoxas como la Kabbalah judía, que no es el caso que profesamos Carlos y yo. El objetivo de la Kabbalah es que tú has venido a mejorar el ser que eres. El camino, la manera, la herramienta, el recurso va a depender de cada uno. Cada quien como individuo va a buscar su superación personal,
pero como mejorar como persona, ¿no? Sí sé que hay un cierto mensaje de individualismo en esto, pero recuerden que somos parte de un todo, como lo mencionamos, venimos de un todo, de un universo que estaba contenido a él mismo y bueno, seguimos actuando como tal. Así que dejamos esa reflexión. Muchas gracias. Feliz jueves, caballeros. Feliz jueves. Feliz jueves. Vibren alto.